Vamos a comenzar con oración en esta mañana. Amén. Padre amado, gracias te damos, porque definitivamente no hay Dios, sino solo tú. Así es. Y no solamente eres grande, poderoso, inconmovible, inmutable, pero tú eres un Dios personal, un Dios deseoso de obrar en nuestras vidas, un Dios dispuesto a responder a la oración. Esta mañana, mientras abrimos tu palabra, queremos que tú nos enseñes, que tú nos muestres lo que necesitamos saber, entender y poner en práctica en nuestras vidas. Guíenos, Padre, para sacar provecho de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la tercera parte de una serie corta y terminamos en el día de hoy el proceso de lograr cambios, basado en 2 Timoteo 3:16, mayormente profundizando en 4 palabras claves. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda Timoteo 3:16. Muchos de ustedes deben tenerlo memorizados. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una parte importante de la vida cristiana es reconocer cosas en nuestras vidas que no están conformes a las normas de Dios. El reconocimiento de estas cosas por la palabra de Dios es el inicio del proceso de cambios. Si no reconocemos que tenemos ninguna necesidad, pues obviamente todo sigue igual. Cuando identificamos cierta necesidad de nosotros, de nuestras vidas que no alcanza la norma de Dios, que no están conformes a la palabra de Dios, podemos tener el inicio de un proceso de cambios en nuestros corazones. Hoy vamos a considerar la cuarta palabra. Identificamos en 2 Timoteo 3:16 4 palabras. Dijimos que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, darnos luz, darnos claridad, enseñarnos qué espera Dios y qué ha dicho Dios y quién es Dios, para redarguir o para convencer de pecado, para corregir en el sentido de arrepentimiento y pasos hacia la corrección de lo que hemos entendido, la tercera palabra. Y hoy la cuarta es para instruir en justicia. Y vamos a examinar más a fondo lo que quiere decir esta palabra o esta frase, instruir en justicia. Vamos a proponer la frase entrenamiento disciplinado en justicia en vez de solamente instruir. Y vamos a demostrar algo por qué sugerimos esa manera de escribirlo, de traducirlo. La palabra en griego es paideia. Es la palabra que se ha traducido instruir en nuestra versión de Reina Valera. Pero las siguientes citas nos dan algo de la idea del significado de esta palabra. Por ejemplo, en Efesios 6:4 dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina, que se traduce aquí disciplina, originalmente es paideia, la palabra ahí.
Y está hablando de realmente disciplina y no solamente instrucción verbal. Sigue. Puede incluir disciplina física. Y en Proverbios vemos dos citas. En Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del niño. La vara de disciplina la alejará de él. Y Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Aquí estamos viendo de que incluye corrección en el sentido de atención física, pero también reprensión en el sentido de palabras. Por ejemplo, sigue, Rebeca. Proverbios está hablando de disciplina física, pero también de corrección verbal, las dos cosas. Y es igual que lo que se está presentando aquí en Efesios 6:4. En Efesios 6:4 mencionaba la disciplina y amonestación en el Señor. La disciplina hablando de disciplina física, pero amonestación en el Señor hablando de la corrección verbal, la orientación, la explicación. Yo sé que la disciplina física está fuera de moda en muchas partes del mundo, incluyendo en los Estados Unidos, pero la Biblia sí da lugar para eso, pero nos ayuda a entender el uso de la palabra aquí en 2 Timoteo capítulo 3. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que en el hebreo se traducen en la Septuaginta, que es la traducción que se había hecho unos 330 años antes de Cristo, del hebreo al griego, y eso fue la Biblia común y corriente que se usaba en el tiempo de Jesucristo, la Septuaginta. Estas palabras se refieren allí de corrección que resulta en educación. Corrección que resulta en educación. Y en el Nuevo Testamento, la palabra paideia tiene el mismo significado, básicamente como se muestra en Hebreos 12, 5 al 11. Y vamos a leer este pasaje en Hebreos por un momento. No sé si puedo tener ayuda de una persona que puede ponerse de pie. Hay dos diapositivas para que sepan. Alguien que quiere ponerse de pie y leerlo, ¿sí? ¿Tengo voluntario? Sí, Javier, gracias. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanime al ser reprendido, porque porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay quien tu padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestro espíritu y viviremos? Porque ellos no disciplinaban por pocos días como les parecía, pero nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Gracias, Javier. Sigue. Notamos algunas cosas. Obviamente el pasaje es significativo y no vamos a estudiar todo el pasaje a fondo, pero se observa que la disciplina del Señor es una señal de su amor, de que uno es hijo legítimo, de que es parte de la corrección, parte del aprendizaje, y encontramos que Dios nos disciplina para que participemos de su santidad y justicia. Es parte del proceso.
de aprendizaje de nosotros. Estamos hablando de Dios como Padre que atiende a nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Nos atiende con aspectos disciplinarios a veces para ayudarnos a aprender. Y cita el ejemplo de padres terrenales también allí. También el contexto indica que la idea de la palabra paideia incluye azotes. Específicamente menciona eso. Va más allá de solamente instrucción verbal. No estamos hablando de azotes en el sentido de lo que hacían a veces de 40 azotes menos uno. No estamos hablando de levantar, o sea, tener sangre chorreando, etc. No estamos hablando de ese nivel. No es el cuadro que se está poniendo allí. Pero indica que hay un aspecto de disciplina física. Por eso cuando hablamos de la palabra paideia aquí, que es la palabra que se traduce instruir, estamos hablando de algo más allá de solamente instrucción verbal. Estamos hablando de disciplina, estamos hablando de entrenamiento disciplinado en justicia. Estamos hablando de algo mucho más significativo que solamente instrucción verbal allí, que puede incluir la parte verbal, pero incluye también otros aspectos de disciplina que nos ayuda a aprender, hablando de adultos. Pero cita el ejemplo de los padres terrenales y atendiendo a sus hijos. Bien, sigue. Este último paso es necesario para establecernos con nuevos hábitos sanos y no solamente corregir lo pecaminoso. Eso es la cuarta palabra. Y este paso de entender el uso no termina solamente con el arrepentimiento, con la corrección, que es el tercer paso. Aquí es el cuarto paso donde se establecen patrones nuevos, hábitos sanos, maneras diferentes de vivir, pero llega a ser habitual, no en un sentido negativo, sino llega a formar parte de nuestra vida en un sentido sano de cómo vivimos en relación con Dios. Si no hay nuevos patrones sanos, si no establecemos estos patrones nuevos, es mucho más fácil volver a los patrones antiguos pecaminosos. Si no sustituimos, reemplazamos los patrones anteriores, fácilmente volvemos a los patrones. Es lo más natural. Pero cuando volvemos a los patrones antiguos, debilita mucho a la persona. Y sobre todo si sigue volviendo a sus patrones antiguos y se siente como persona derrotada, incapaz de poder progresar. La persona puede comenzar a dudar que sea posible vivir para Dios genuinamente. Encontramos algo de la misma enseñanza aquí en Efesios 4, 22 al 24. ¿Tengo voluntario para ponerse de pie y leer esta porción? ¿Sí? ¿Maris? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pasaje muy significativo de parte del apóstol Pablo, y vamos a observar tres cosas importantes en este pasaje, tres pasitos que es referente a lo que estamos hablando aquí en la palabra instruir en justicia o entrenamiento disciplinado en justicia. Despojarnos del viejo hombre. Eso está relacionado con nuestra antigua manera de vivir. Los pecados que formaban parte de nuestras vidas, nuestro estilo de hacer las cosas. Habla de quitar eso, eliminar eso de nuestras vidas.
El otro paso es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hemos pensado por toda la vida que hay cierta manera de hacer cosas. Y encontramos que no es así a la luz de la palabra de Dios. Comenzamos a enterarnos de que hay otras maneras de ver las cosas. No solamente otras maneras, hay una manera muy distinta que es la manera de Dios. Porque ya estamos observando como creyentes en Cristo, al pasar tiempo en la palabra, que hay cosas diferentes de lo que hemos pensado. Lo que Dios dice es distinto a lo que hemos pensado en el pasado. Necesitamos comenzar a pensar como la Biblia indica, renovar nuestra mente, sustituir los pensamientos antiguos por pensamientos nuevos a la luz de la palabra de Dios. Si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo los patrones antiguos mayormente. El tercer paso que menciona aquí es de vestirnos del nuevo hombre. Y lo que comenta es creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, el hombre en Cristo, el viejo hombre, el hombre en Adán que vivía en el pecado. El nuevo hombre, el hombre en Cristo, que tiene la capacidad de poder poner en práctica, en dependencia del poder del Espíritu Santo, de poder obedecer a Dios, definitivamente. El nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dios quiere obrar en cada uno de nosotros, pero pide cierta responsabilidad de nosotros. Debemos despojarnos del viejo hombre, renovar nuestra manera de pensar y vestirnos del nuevo hombre. Son mandatos que Dios nos da. Esto es parte del proceso de esta palabra o esta frase, entrenamiento disciplinado en justicia. Estamos hablando de lo mismo. Se quita lo antiguo, pero llegamos a establecer nuevos patrones de vida, nuevas maneras de hacer las cosas que están ajustadas a la palabra de Dios. Hemos logrado un cambio cuando el nuevo patrón esté funcionando significativamente en nosotros. Por ejemplo, posteriormente, no vamos a revisar todos los puntos allí, pero en Efesios 4 menciona que la persona que era ladrón no deja de ser ladrón solamente cuando deja de robar, sino cuando trabaja con sus manos y puede dar a los necesitados. Se establece un patrón distinto. En vez de quitar de su propio bolsillo, de su propio esfuerzo y sudor, da para otros que tienen necesidad. Eso reemplaza la tendencia que tuvo de robar. Establecer un patrón bien distinto. No solamente dejar de hacer lo que era malo, sino reemplazar esas actividades malas con actividades distintas que reemplacen completamente. Y la Biblia da ejemplos allí en Efesios 4. También, para nosotros a nivel humano, es común rechazar cualquier idea de disciplina, en el sentido de corrección o en el sentido de acciones disciplinadas. Nos parece más fácil ser libres de cualquier parámetro, de cualquier estructura, de cualquier clase, sino de poder ser libres para vivir como deseamos, como pensamos, como nos da la gana. En años pasados hubo vallas publicitarias en México que decían: somos la generación rebelde, enfatizando ese aspecto. Creo que era una bebida que estaban allí mostrando. Pero la realidad es que para progresar en nuestra vida espiritual necesitamos adquirir formación disciplinada. Si no aprendemos ciertas disciplinas en nuestras vidas, no vamos a progresar, sino seguir repitiendo los mismos patrones antiguos. Sí. Espera un momento ahí.
Por ejemplo, cuando hablamos de fútbol, los jugadores necesitan disciplina. Tienen un director técnico, tienen otros asistentes, tienen que entrenarse. La falta de disciplina afecta al equipo. La campaña de Junior, el ejemplo más palpable para todos los que son seguidores aquí, que pueden ser muchos, falta de disciplina. Y parece que los directivos estaban respaldando a los jugadores indisciplinados y no al técnico. Digo parece porque no conozco los detalles así. Pero la realidad es que para un equipo de fútbol funcionar bien, necesitan tener disciplina en jugar su papel en el equipo y lo que el equipo necesita hacer. Formación militar, la disciplina es crítica. Es imposible funcionar bien sin tener disciplina en seguir las instrucciones. Es necesario. Disciplina forma parte de la vida. Es esencial también para nuestra transformación espiritual. Acciones disciplinadas. Aprender a pensar de una forma diferente. Tomar decisiones de establecer nuevos patrones porque nos van a servir para crecer. Por ejemplo, hablando de patrones. Y no estoy pidiendo que levanten la mano, pero me van a captar la esencia de la pregunta que hago. ¿Quiénes pasaron un tiempo de lectura bíblica cada día antes de haber confiado en Jesucristo como su Salvador? Probablemente muy pocos de nosotros. Yo no leía la Biblia, menos diariamente, antes de conocer a Jesucristo. Pero un hábito nuevo que logré adquirir con el tiempo, que ayudaba en mi progreso espiritual. ¿Fácil de meter en un día ocupado? No. ¿Esencial para nuestro bienestar espiritual? Digo que sí. Otro hábito. ¿Cuántas personas oraron con entendimiento por todas las cosas en sus vidas, incluyendo los problemas, antes de conocer personalmente a Jesucristo? Lo más probable es muy pocos de nosotros. Lo más probable es muy pocos. Y orar con entendimiento, lo más probable es que pocos. Aprendemos a confiar en Dios en toda situación después de nacer de nuevo. Vamos entendiendo lo que significa. Vamos entendiendo cómo usar la palabra en este proceso de confiar en Él. De ver cualidades de Dios, de ver promesas de Dios. No es algo natural. Es algo que vamos aprendiendo. Son nuevos patrones. Puede haber otras cosas, muchas otras cosas que valen la pena en nuestras vidas. Dios nos va mostrando en su palabra estas cosas. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Hay patrones generales como lectura de la Biblia, como oración, en todas las cosas que obviamente nos sirven a todos. Pero hay otros de nosotros que tenemos ciertas tendencias por un pecado, ciertas tendencias por otro pecado. Y la palabra nos habla, nos da orientación, nos ayuda a establecer nuevos patrones como parte de este proceso de lograr cambios. El entrenamiento disciplinado en justicia. Ya desarrollamos algo de lo que significa entrenamiento disciplinado. Pero ya vamos a mirar el aspecto en justicia y lo que significa. Hay diferentes clases de justicia y tenemos que identificar lo que estamos hablando aquí en esta porción. En Lucas 18, 9 al 14, hay unas diapositivas allí, tenemos una historia de parte de Jesucristo. Pido ayuda de alguien que puede ponerse de pie y leer esta porción. Hay varias diapositivas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Felipe. Los fariseos estaban confiando en sí mismos como justos. Por lo externo, lo que hacían. En la parábola, el fariseo consideraba superior a los demás. Gracias te doy, Dios, porque no soy como estos. Yo no hago nada de esto. Ni en pensamiento, aunque no lo dijo así. No se cuidaba de ese aspecto. Además, un hombre muy religioso en sus prácticas, ayunaba 2 veces por semana, daba diezmo de todo lo que ganaba, y eso le daba cierta justicia en su propio pensamiento. Pero Jesucristo rechazó su posición. No era justo de verdad. Los fariseos no veían su necesidad como pecadores. No veían su necesidad de un Salvador como Jesucristo, el único Salvador. Porque eran justos en sus propios pensamientos. Completamente justos. No estamos aquí en esta porción, en 2 Timoteo 3:16, hablar de entrenamiento disciplinado en justicia. No estamos hablando de esa clase de justicia que es propia, que es lo que consideramos que tengamos. No estamos hablando de lo que nos parece nuestra justicia. No es la clase que se está mencionando allí. No es lo que intentamos producir por nuestra sabiduría y nuestro esfuerzo. Romanos 10:3. ¿Un voluntario para leerlo? Melba, sigue. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Está hablando del pueblo de Israel en su contexto allí en los capítulos 9 al 11. Ignoraban la justicia de Dios, pero estaban procurando establecer la suya propia. Y por eso no se sujetaban a la justicia de Dios. Y tampoco alcanzaban la justicia de Dios. Y por eso fueron dejados al lado por un tiempo. Definitivamente. Justicia propia, pero que no es la justicia verdadera. Isaías 64:6, la primera parte. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No estamos hablando bien de nuestras justicias aparentes, porque nuestras justicias están contaminadas con el pecado. Nuestras justicias, aparentemente, lo que intentamos hacer nosotros, nunca alcanza lo que Dios desea. Nuestra justicia, basada en nuestras obras, no es aceptable delante de Dios, que no es justicia verdadera. La única justicia que Dios acepta es la que Él mismo provee por medio de Jesucristo, el hombre perfecto,
el hombre que murió por nuestros pecados, que tomó nuestro lugar, que sufrió el castigo, el juicio por nuestros pecados. Es la única justicia que Dios acepta, no lo que intentamos hacer nosotros, sino lo que Él provee gratuitamente al que se acerca a Él en arrepentimiento y fe. Romanos 3:22, Pablo dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todo lo que cree, porque no hay distinción. Para todo lo que cree, está prometiendo la justicia de Dios. Esa justicia es una justicia imputada o acreditada a las personas que ponen su fe en Jesucristo. Es como un término de contabilidad. Se pone en la columna correcta de crédito a favor de Él. Ese regalo. La justificación es que Dios, como juez supremo, nos declara sin culpa con base en lo que hizo Jesucristo como nuestro reemplazo, nuestro sustituto. Y la apropiamos esta justificación por la fe. Dios nos declara sin culpa. Es la justicia de Jesucristo imputada en nuestra cuenta. No es que somos justos, somos pecadores sin capacidad de resolver el problema. Jesucristo viene al mundo, toma la naturaleza humana, muere en nuestro lugar tomando el juicio que nosotros merecíamos. Y cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe, podemos apropiarnos de la justicia de Él. Y Dios nos trata como personas sin culpa. Judicialmente es la atención que está dando allí. Habla de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo genuinamente? Es la posición que nos ha dado. Estamos revestidos de la justicia del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la justificación, como expliqué hace un momento. Dios, como juez supremo, nos declara sin culpa, con base en lo que hizo Jesucristo, que la apropiamos por la fe. En 2 Timoteo 3:16 estamos hablando de otra clase de justicia, que tiene que ver con la santificación. La justificación es una de las cosas que sucede en el momento de confiar en Jesucristo. Dios como juez nos declara sin culpa, justificación. Pero la santificación es la idea, ese contexto aquí de progresar. Habla del proceso de ser transformado para ser justo en la práctica. Dios nos ha declarado justos en Cristo Jesús. Pero nuestra evidencia necesita crecer también a alcanzar ese nivel de justicia en la práctica. Pero es diferente que lo que intentaban hacer los fariseos y muchos otros de hacerlo. Dios quiere que en la práctica los creyentes vivan de acuerdo con su posición en Jesucristo. Este pasaje nos está hablando en 2 Timoteo 3 de cómo crecer en la práctica, para que nuestra práctica llegue a ser más semejante a la posición que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios rechaza la justicia que intentamos hacer y lograr en nuestras fuerzas y nuestra sabiduría. La verdad es que no tenemos justicia verdadera debido a nuestros pecados. No tenemos. Necesitamos que la justicia de Jesucristo sea puesta a nuestra cuenta, o no tenemos nada que decir delante de Dios. Esta es nuestra posición en Cristo.
Y estamos hablando aquí de santificación progresiva, donde el entrenamiento disciplinado en justicia nos ayuda a vivir de acuerdo con nuestra posición. En esta justicia fluye o es posible únicamente la justicia en el sentido práctico. Podemos hacerlo solamente por el poder del Espíritu Santo. Nosotros no podemos lograrlo personalmente. Pero esta justicia fluye de un nuevo corazón que recibimos en el nuevo nacimiento. Dios nos regenera, nos da un nuevo corazón y una nueva disposición. Una nueva disposición a amar a Jesucristo y a no buscar el reconocimiento personal, la glorificación personal, la gloria nuestra, sino de querer glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Reconocerlo completamente por quien es y que lo que tenemos es debido a Él, no lo que hemos logrado nosotros. La justicia aquí habla de conformidad con las normas de Dios. Entrenamiento disciplinado en justicia. La justicia hablando de la conformidad a las normas de la Biblia. La pregunta que surge es si es posible vivir de acuerdo con las normas de la Escritura. Uno puede decir, ¿cómo vamos a poder hacerlo? Pero la Biblia afirma que sí, al hacerlo en dependencia de las provisiones que Dios nos ha dado para poder vivir así. Dios no nos da responsabilidades u obligaciones sin dar provisiones para poder cumplir con lo que ha dicho. Vamos a ver unos ejemplos. Romanos 6:6, contexto de santificación, de crecimiento a la semejanza de Jesucristo, capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. La provisión de Dios, una de las provisiones que menciona específicamente es que nuestro viejo hombre murió juntamente con Cristo. Es lo que hizo Dios. Es su provisión para nosotros. Cuando Jesucristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre murió juntamente con Él. Amén. Pero más adelante en el mismo pasaje, versículo 11, habla de las obligaciones nuestras. Debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La realidad es, versículo 6, es lo que Dios hizo. Nos unió con Jesucristo en su muerte. Y este viejo hombre no tiene que seguir esclavizándonos, no tiene que seguir dominando nuestra vida. Pero debemos tomar en cuenta lo que es la realidad. Debemos considerarnos, y es un término de contabilidad aquí, hacer las sumas y las restas, llegar a la conclusión, lo que Dios ha dicho, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Su provisión, lo que Él hizo con la persona de Jesucristo a nuestro favor. Nuestra responsabilidad, considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Provisión y obligación. Pero Dios no nos obliga a hacer algo sin darnos provisiones para poder hacerlo. Eso es su gracia. Esa es la manera de facilitar el cumplimiento. Otro ejemplo. En Colosenses 3:3, es un pasaje paralelo en ciertos aspectos aquí. Porque habían muerto ustedes y su vida está escondida con Cristo en Dios. Obra de Dios, porque no está hablando de muerte física allí. Pero las obligaciones en Colosenses 3:5
hagan morir lo terrenal en nosotros, y después da unos ejemplos. Lo que Dios hizo en nosotros, por nosotros, en la persona de Jesucristo, y lo que es la responsabilidad nuestra, con base en sus provisiones, de hacer morir lo terrenal en nosotros. Acciones que debemos poner en práctica para entender estas cosas. Estamos hablando de algo parecido de Efesios 4 que leímos anteriormente. Pido que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 15 por un momento. No está aquí en la diapositiva. Colosenses 3, 5 al 15. Para notar algo, está hablando de ciertas cosas que debemos hacer morir, ciertas cosas que debemos dejar, ciertas cosas que debemos despojarnos del viejo hombre. Habla de revestirnos de nuevo, habla de renovar nuestro conocimiento y habla de vestirnos de una manera distinta. Efesios 4, 22 al 24, dicho en otra manera, los ejemplos aquí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ejemplos: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que no han puesto su fe en Jesucristo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora que han puesto su fe en Jesucristo, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios. Lo bueno que vamos a poner, los nuevos hábitos, los nuevos patrones, en vez de los patrones pecaminosos mencionados anteriormente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Solamente menciono el versículo 16 de comienzo: la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, para poder enseñarnos y exhortarnos mutuamente, etc. El valor de la palabra para ayudarnos a todos a crecer, porque es algo que hacemos en el cuerpo de Cristo mutuamente, ayudándonos en este proceso. Hay una responsabilidad personal que tenemos por nuestras vidas, pero también en el cuerpo de Cristo hay una responsabilidad mutua que tenemos de ayudar a otros y recibir ayuda de otros también en el proceso de lograr los cambios que se está hablando allí. Eso es el sentido aquí de 2 Timoteo 3:16. Dios nos enseña, nos muestra, nos da luz, nos convence de pecado, nos corrige, incluyendo el arrepentimiento, nos muestra cómo cambiar ese patrón
y cómo establecer nuevos patrones. Entrenamiento disciplinado en justicia. Proceso identificable, no imposible de entender, razonable, aparentemente sencillo, pero Dios espera de nosotros pasos y de poder ayudarnos los unos a los otros en esto. Primeramente hay que llegar a conocer a Jesucristo y nacer de nuevo. Paso indispensable, paso necesario. Pero después de esto quiere algo de proceso de cambio, de transformación, donde tenemos cierta responsabilidad a la luz de su palabra. Su palabra es útil. Y si no estamos leyendo la palabra, si no estamos escuchando la palabra con frecuencia, no va a ser útil para nosotros. La palabra nos sirve, sí, para enseñar. Tenemos que prestar atención a la palabra. Tenemos que aprender acerca de Dios y acerca de lo que Él pide de nosotros, acerca de nosotros y nuestras tendencias, para poder entender las normas de Dios. Pero también la palabra nos convence de pecado en áreas donde todavía no estamos viviendo a la luz de su palabra. Nos muestra las áreas donde quedamos cortos y quedamos convictos por su palabra y por su espíritu, y a veces utiliza a otras personas también en el proceso, como vimos en esta semana. La palabra nos corrige, sigue, indicando el camino correcto, y parte de este paso incluye el arrepentimiento cuando tomamos la decisión de alejarnos de ciertos pecados específicos para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Este paso incluye la confesión a Dios y a otra persona si hemos ofendido a esta persona. Incluye pedir perdón a la persona si ha sido contra una persona. Abandonar el camino pecaminoso donde hemos estado viviendo y comenzar a vivir de una forma alterna a la luz de la palabra de Dios para agradar a Dios. Pero este cuarto paso, la palabra nos da entrenamiento disciplinado en justicia. Nos ayuda a establecer nuevos patrones de vida para reemplazar los patrones pecaminosos que eran parte de nuestra vida. El proceso de realizar cambios referente a un pecado en particular no termina hasta que el nuevo patrón esté significativamente funcionando en la vida, así reemplazando los pecaminosos. No es suficiente dejar de hacer por un tiempo corto, es poner en su lugar prácticas contrarias completamente, pero a la luz de la palabra, contrarias a los patrones pecaminosos. Algunas preguntas de reflexión a nivel personal. ¿Estamos dispuestos a leer y meditar en la palabra con frecuencia para descubrir áreas en las cuales nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones no están conformes a lo que dice la palabra de Dios? Si no estamos en la palabra, no vamos a descubrir nada. Muy poco. Estamos motivados a trabajar en lo que Dios indica para ser más como Jesucristo, de observar lo que hay, lo que nos señala. Aquí hay algo, atiéndelo. Estamos dispuestos a tomar acción cuando hemos llegado a entender algo. Oramos para que seamos sensibles a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, el cual quiere hablarnos por medio de las enseñanzas, por lectura personal, por
por estudios personales, por comentarios de otras personas, utilizan la palabra, obviamente. Preferimos, entre comillas, la manera fácil de solucionar las cosas en vez de trabajar. En vez de usar el proceso que Dios indica para experimentar cambios, buscamos hacer algo más sencillo, pero ese algo más sencillo no va a tener los efectos duraderos, definitivamente. Y en vez de identificar áreas en las demás personas que necesitan cambios, estamos interesados en buscar los cambios que nosotros necesitamos para agradar a Dios. Hay un sentido correcto de querer ayudar y colaborar y apoyar y orientar a otras personas. Hay un sentido bíblico correcto en el cuerpo de Cristo. Definitivamente que sí. Pero necesitamos concentrarnos en lo personal. Sacar la liga de nuestro ojo antes de sacar la paja del ojo ajeno. Oremos. Padre amado, tu palabra definitivamente es útil para nuestras vidas. Y queremos aprender de ti, de tus enseñanzas, de la manera como tú quieres convencernos de pecado, de corregirnos y de instruirnos en justicia, o de entrenarnos en forma disciplinada en justicia. Padre, hemos recibido de ti tu gracia. Hemos experimentado tu misericordia. Nosotros, como personas, no somos capaces de tener justicia propia. Delante de ti, nuestra justicia personal es como trapo de inmundicia. Pero tú nos has ofrecido en forma gratuita, por medio de Jesucristo, la justicia de Jesucristo, que no merecemos, pero tú nos regalas cuando te buscamos genuinamente. Llegamos a Jesucristo para reconocer que es únicamente por medio de Él y exclusivamente podemos ser justificados por la fe en Jesucristo únicamente, dejando de confiar en nosotros y confiando enteramente en Él. Padre, gracias por esto, pero también sabemos que en la práctica tú deseas que seamos transformados. Y te damos las gracias por tus provisiones, por la muerte de Jesucristo en la cruz y la muerte de nuestro viejo hombre juntamente con Él. Por la presencia del Espíritu Santo en cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Por su poder disponible para no tener que seguir obedeciendo el pecado, sino de poder obedecerte a ti, obedecer tu palabra. Ser siervos tuyos y no siervos del pecado, no más esclavos del pecado. Padre, tu gracia es amplia, es abundante. Sin tu ayuda, todos estos cambios serían totalmente imposibles de lograr. Pero tus provisiones son suficientes, son adecuadas, son perfectas. Son las provisiones ideales para nosotros, porque así lo has diseñado, así, de esta manera. Danos valor, Padre, valor para dejarte mostrarnos cosas en nuestros corazones que necesitan cambios. Y tener el valor también de tomar los pasos necesarios para experimentar los cambios que tú deseas obrar en nosotros para que lleguemos a ser más semejantes a la persona de Jesucristo.
Bendícenos, Padre, en este camino que tú nos has trazado, para que crezcamos como iglesia, para que crezcamos como individuos y para que seamos tus instrumentos para poder compartir el mensaje del Evangelio a otras personas que todavía no conocen a Jesucristo. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.